de 2.3, 2.4 veces. Es una caída fuertísima que la que han sufrido los salarios de los profesionistas, y eso hay que revertirlo. Entonces existe margen vía la productividad, el Telecán no es el culpable, y finalmente para reactivar el mercado interno es algo que también creo que no tocamos con los colegas, pero es la reforma financiera. A México le urge retomar esta reforma financiera y entrarle al tema que, por cierto, callaron a Carlos Ursúa, que fue lo de las comisiones bancarias. ¿Se acuerdan? Con eso entraron. Eso fue aplaudido, fue excelente, pero luego como que le pararon un poco, le dijeron, detente ahorita, vamos a ver qué. Entonces, ¿qué pasa con este gobierno legitimado, con un Congreso que está a favor con mayor peso para Morena? Si no están aprobando o no quieren pasar medidas que pueden ayudar a fortalecer el mercado interno. Le urge en México no solamente las comisiones tan altas que nos cobran los bancos, sino también las tasas de interés. ¿Sí? Las tasas de interés. No es posible ya que con inflación de 3% sigamos teniendo contratos con tasas de interés de 14, de 15, de 16%, y en las tarjetas de crédito también, ¿no? Cada vez hay un poco más de acceso de la población a esta tarjeta de crédito, y son tasas de interés como en ningún otro país. Y reto aquí a cualquier autor que me diga en qué país se cobra más que en México tasas de interés, que cobren lo que cobran en México las tasas de interés, 50%, 55%. ¿Sí? Sí, bueno, a mí no me queda más que, voy a agradecer, pero no resisto colgarme de algunas cosas que se contaron, porque se emparenta el tema de la sociedad civil, su participación, y lo de los salarios. Porque efectivamente no es culpa, intrínsecamente del Telecán que los salarios sean bajos, pero el problema es que los pasados tecnócratas que manejaron la política económica interpretaron así ese acuerdo, como que el atractivo de México eran sus salarios bajos, ¿no? Curiosamente, hay un artículo técnico que se ganó el premio del año pasado de LASA, sección México, ¿no? Del colega Sapida Middlebrook, está en Londres, donde demuestra que hace un ejercicio estadístico, ¿no? De los últimos 70 años en México, y nota que los aumentos salariales están ligados a la cantidad de huelgas que hay en el país. No es nada sorprendente, ¿no? Hace 20 años, cuando empieza el Telecán, la mano de obra china era más barata que México. Hasta en un primer momento hubo esa preocupación, ¿no? Que los trabajos, que las inversiones, o sea, las máquinas, en vez de venirse en masa a México, muchas se iban a China porque ya era más barato. Y hace unos años, ahora es al revés, ahora es más barata la mano de obra mexicana que la china. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué aumentaron los salarios en China? Porque ha habido una oleada tremenda de huelgas, ¿no? Y eso se liga con qué entendemos por sociedad civil. Uno de los pendientes de la democratización en México es que la democracia se ha entendido únicamente como tú votas cada 6 años y ya, ¿no? Pero al interior de los centros de trabajo, ¿no? O sea, es muy raro que exista algo que en otros países es de lo más natural, ¿no? Sindicatos, ¿no? O sea, como una forma de negociar colectivamente con actores económicos, ¿no? Eso sería interesantísimo que cambiara, digamos, porque parece que además es uno de los temas de la reforma laboral, ¿no? Que la ley deje de ser tan punitiva punitiva con los trabajadores, más bien, ¿no? Esta oleada de huelgas en Matamoros, por ejemplo, fueron declaradas, o sea, es un mecanismo jurídicamente surreal, ¿no? Las fábricas están paradas, pero la autoridad laboral las declara inexistentes, aunque ahí están, ¿no? Existiendo, ¿no? Pero jurídicamente no existen, de modo que entonces el Estado está facultado a mandar a reprimir a esa gente, ¿no? Por pedir reivindicaciones legítimas, ¿no? Bueno, sería interesantísimo que, digamos, en términos de democratización, bueno, pues se expandiera la democracia a la acción colectiva de las capas más desfavorecidas, ¿no? O sea, no solo las ONGs, ¿no? que tienen acceso a mucho financiamiento, ¿no? Sino a todas las capas de la población. Esa es una de las asignaturas pendientes.
sí, por último, sí creo que, ok, 100 días es muy poco para diagnosticar, eso lo hemos repetido una vez, pero por otro lado, tampoco hay que hacer demasiados ejercicios de adivinanza, ¿no? Porque el proyecto político de López Obrador tiene algunas décadas ahí, ¿no? Y no le ha hecho demasiadas innovaciones a sus propuestas, ¿no? Es más, gobernó la Ciudad de México 6 años, la Ciudad de México no se convirtió en Finlandia, ¿no? Y las políticas económicas que se han aplicado ahí no son muy distintas de las que están aplicando a nivel nacional. Entonces, también, sí es posible anticipar que algunas cosas van a ser muy moderadas, que en otras seguramente sí veremos algunos cambios, ¿no? Pero me sorprendería, aunque la historia también muchas veces da sorpresas, ¿no? Que salieran propuestas y políticas que rompan radicalmente con lo que su propia tradición política ha venido haciendo en las últimas décadas, ¿no? Sin embargo, este tipo de diagnósticos sí solo se pueden hacer cambiando ideas. Con eso simplemente quiero insistir en que siéntanse en casa, ¿no? Díganle eso a sus colegas. Estamos abiertos aquí en el departamento a tejer colaboraciones de distintos modos, ¿no? Y con mucho gusto los colegas aquí visitaremos el Colegio de Sonora y el CIAD, y por lo pronto pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gaby, por ayudarte la moderación, y gracias a ustedes por aguantar hasta el final, ¿no? Muchas gracias. Ya para finalizar, nada más agradecemos al Departamento de Sociología y Administración Pública, a la directora de la División de Ciencias Sociales, que también nos apoyó un montón en la organización y también en la publicidad del evento, y pues que siempre ha mostrado 2.3, 2.4 veces. Es una caída fuertísima que la que han sufrido los salarios de los profesionistas, y eso hay que revertirlo. Entonces sí existe margen vía la productividad. El Telecán no es el culpable. Y finalmente, para reactivar el mercado interno, es algo que también creo que no tocamos con los colegas, pero es la reforma financiera. A México le urge retomar esta reforma financiera y entrarle al tema que, por cierto, callaron a Carlos Ursúa, que fue lo de las comisiones bancarias. ¿Se acuerdan? Con eso entraron. Eso fue aplaudido, fue excelente, pero luego como que le pararon un poco, le dijeron, detente ahorita, vamos a ver qué. Entonces, ¿qué pasa con este gobierno legitimado, con un Congreso que está a favor con mayor peso para Morena? Si no están aprobando o no quieren pasar medidas que pueden ayudar a fortalecer el mercado interno. Le urge en México no solamente las comisiones tan altas que nos cobran los bancos, sino también las tasas de interés. ¿Sí? Las tasas de interés. No es posible ya que con inflación de 3% sigamos teniendo contratos con tasas de interés de 14, de 15, de 16%, y en las tarjetas de crédito también, ¿no? Cada vez hay un poco más de acceso de la población a esta tarjeta de crédito, y son tasas de interés como en ningún otro país. Y reto aquí a cualquier autor que me diga en qué país se cobra más que en México tasas de interés, que cobren lo que cobran en México. Las tasas de interés, 50%, 55%. ¿Sí? Sí, bueno, a mí no me queda más que, voy a agradecer, pero no resisto colgarme de algunas cosas que se contaron, porque se emparenta el tema de la sociedad civil, su participación, y lo de los salarios. Porque efectivamente no es culpa, intrínsecamente del Telecán que los salarios sean bajos, pero el problema es que los pasados tecnócratas que manejaron la política económica interpretaron así ese acuerdo, como que el atractivo de México eran sus salarios bajos, ¿no? Curiosamente, hay un artículo académico que se ganó el premio del año pasado de LASA, sección México, ¿no? Del colega Sapida Middlebrook, está en Londres, donde demuestra que hace un ejercicio estadístico, ¿no? De los últimos 70 años en México, y nota que los aumentos salariales están ligados a la cantidad de huelgas que hay en el país. No es nada sorprendente, ¿no? Hace 20 años, cuando empieza el Telecán,
la mano de obra china era más barata que México. Hasta en un primer momento hubo esa preocupación, ¿no? Que los trabajos, que las inversiones, o sea, las maquilas, en vez de venirse en masa a México, muchas se iban a China porque ya era más barato. Y hace unos años, ahora es al revés, ahora es más barata la mano de obra mexicana que la china. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué aumentaron los salarios en China? Porque ha habido una oleada tremenda de huelgas, ¿no? Y eso se liga con qué entendemos por sociedad civil. Uno de los pendientes de la democratización en México es que la democracia se ha entendido únicamente como tú votas cada 6 años y ya, ¿no? Pero al interior de los centros de trabajo, ¿no? O sea, es muy raro que existan algo que en otros países es de lo más natural, ¿no? Sindicatos, ¿no? O sea, como una forma de negociar colectivamente con actores económicos, ¿no? Eso sería interesantísimo que cambiara, digamos, porque parece que además es uno de los temas de la reforma laboral, ¿no? Que deje que la ley deje de ser tan punitiva con los no, o sea, punitiva con los trabajadores más bien, ¿no? Esta oleada de huelgas en Matamoros, por ejemplo, fueron declaradas, o sea, es un mecanismo jurídicamente surreal, ¿no? Las fábricas están paradas, pero la autoridad laboral las declara inexistentes, aunque ahí, o sea, ahí están, ¿no? Existiendo, ¿no? Pero jurídicamente no existen, de modo que entonces el Estado está facultado a mandar reprimir a esa gente, ¿no? Por pedir reivindicaciones legítimas, ¿no? Bueno, sería interesantísimo que, digamos, en términos de democratización, bueno, pues se expandiera la democracia a la acción colectiva de las capas más desfavorecidas, ¿no? O sea, no solo las ONGs, ¿no? que tienen acceso a mucho financiamiento, ¿no? Sino a todas las capas de la población. Esa es una de las asignaturas pendientes. Por último, sí creo que, 100 días es muy poco para diagnosticar, eso lo hemos repetido una vez, pero por otro lado, tampoco hay que hacer demasiados ejercicios de adivinanza, ¿no? Porque el proyecto político de López Obrador tiene algunas décadas ahí, ¿no? Y no le ha hecho demasiadas innovaciones a sus propuestas, ¿no? Es más, gobernó la Ciudad de México 6 años, la Ciudad de México no se convirtió en Finlandia, ¿no? Y las políticas económicas que se han aplicado ahí no son muy distintas de las que están aplicando a nivel nacional. Entonces, también, sí es posible anticipar que algunas cosas van a ser muy moderadas, que en otras seguramente sí veremos algunos cambios, ¿no? Pero me sorprendería, aunque la historia también muchas veces da sorpresas, ¿no? Que salieran propuestas y políticas que rompan radicalmente con lo que su propia tradición política ha venido haciendo en las últimas décadas, ¿no? Sin embargo, este tipo de diagnósticos sí solo se pueden hacer cambiando ideas. Con eso simplemente quiero insistir en que siéntanse en casa, ¿no? Díganle eso a sus colegas. Estamos abiertos aquí en el departamento a tejer colaboraciones de distintos modos, ¿no? Y con mucho gusto los colegas aquí visitaremos el Colegio de Sonora y el CIAD, y por lo pronto pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gaby, por ayudarte la moderación, y gracias a ustedes por aguantar hasta el final, ¿no? Muchas gracias.